Estimados amigas y amigos de la Corporación Solidaria UTE-USACH, en esta oportunidad para conversar sobre el tema de las comunicaciones y la libertad de expresión en Chile, tenemos a un invitado de lujo, alguien que ha tomado la vocación de formar, también la tarea de orientar, alguien que desarrolle el oficio de comunicar y el arte de informar. Periodista y profesor de la Universidad de Playa Ancha, director y productor de obras, con la actual misión de ser presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada. Por favor, Danilo, te concedemos la palabra para que podamos conversar contigo, digamos, a partir de ahora. Muchas gracias, Rubén. Gracias. A través de Rubén y Emilio saludar a todos y todos los que están en la plataforma y también por Facebook. Los saludo con mucho cariño además porque soy de la UPLA y tenemos mucho cariño por la UTE y en este caso la Universidad de la USACH hoy día, así que Universidad Hermanas Públicas, así que con mucho cariño los saludo a cada uno de ustedes. Como bien decía Rubén, me toca encabezar el Colegio de Periodistas de Chile. Soy de Valparaíso, porteño. Una de las lógicas que fue cuando presentamos esta lista era precisamente descentralizar obviamente el debate de las comunicaciones, y por lo tanto levantamos una lista con presencia de dirigentes en Arica, en Valdivia, y yo ejerzo en este caso la presidencia del Colegio de Periodistas desde Valparaíso. No me moví a Santiago, sino que desde aquí tratamos de activar y de estar muy presentes. La tecnología por lo demás nos permite hoy día eso. Por ejemplo, hoy día en la tarde después tenemos un programa en Mentira Verdadera. Nos invitaron hoy día para hablar precisamente algo de los temas que me gustaría tratar con ustedes, que es sobre la vulneración a la libertad de expresión. Hoy día se hizo un reclamo oficial por la entrevista que salió ayer de Hernández Norambuena en la red, y por lo tanto, a partir de esa acusación que se va a llevar el caso del Consejo Nacional de Televisión, hoy día vamos a estar debatiendo precisamente sobre la libertad de expresión, y obviamente nosotros lo que hemos tratado de instalar durante este último tiempo es hacer un recorrido mucho más potente, más histórico, si queremos, sobre las comunicaciones en Chile, pero pasar a un estado superior en el marco del proceso constituyente. Por eso que nosotros hablamos del derecho a la comunicación. Y hoy día quiero yo contarles un poco, cuando hablamos del derecho a la comunicación, a qué nos referimos, cómo vemos nosotros las comunicaciones, no desde una mirada individual, sino que este es un trabajo colectivo que hemos hecho no solamente desde el Colegio de Periodistas, sino que tenemos nosotros un bloque por el derecho a la comunicación, que lo componen escuelas de periodismo, medios de comunicación, organizaciones vinculadas a las comunicaciones, así que hemos estado debatiendo hace harto rato sobre el derecho a la comunicación y cómo garantizar en esta nueva constitución no solamente la libertad de expresión, sino que cuando hablamos de derecho a la comunicación hablamos precisamente de más medios de un sistema de medios públicos, hablamos precisamente de pluralismo y de otros elementos que hoy día la comunicación en Chile, sobre todo los medios de comunicación, han quedado chicos, pequeños, precisamente porque no tenemos marco regulatorio y tampoco existen incentivos para la creación de medios de comunicación. Entonces, en ese marco es el debate que hoy día nosotros estamos levantando, y agradecemos mucho estos espacios porque nosotros entendemos que esta demanda, por lo menos nosotros la estamos instalando, esta demanda del derecho a la comunicación en una dimensión de derecho humano, tan relevante como es el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, etcétera. Nosotros pensamos que la comunicación debe estar en categoría de un derecho humano, como pasa en otros países también. No solamente no es un decir nuestro, sino que efectivamente en algunos países se ha consagrado el derecho a la comunicación, que como gran paraguas tiene varios derechos asociados, la libertad de expresión por sobre todo, pero también el derecho a la información, que tienen los territorios de recibir alguna información variada, pluralista, y como hoy día hay una alta concentración en Chile, es muy difícil que efectivamente se dé esa pluralidad y que lo lleguen los contenidos a cada uno de los territorios. Por lo tanto, esta crisis social sanitaria que vive Chile, además agudizó, puso en jaque el modelo neoliberal, un modelo que por lo demás está muy presente en el sistema de comunicaciones chileno. Nosotros, el artículo 19, el que resguarda en este caso la libertad de expresión, pero tenemos una ley de prensa que se aprobó a fines de la década de los 90, que hoy día no da el ancho, y que efectivamente permite que el sistema neoliberal, como cuando el sistema se mete, el poder económico interviene, por ejemplo, en el tema de la salud, educación, en los medios de comunicación es lo mismo, no había una distinción.
y por lo tanto es complejo cuando hoy día en Chile los medios de comunicación son precisamente o están en las manos de empresarios que tienen otros intereses. Hoy día los medios de comunicación no son espacios rentables, digámoslo así. Ustedes vieron hace una semana atrás el despido de 200 trabajadores y trabajadoras de Copesa, de la tercera, que termina con el cierre de la cuarta, pero también con la impresión de la tercera en algunas regiones. No solo hoy día sale en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, los fines de semana, se termina ese medio de comunicación que a nuestro juicio cualquier cierre de medio de comunicación efectivamente nos tendría que llamar a un proceso de reflexión, porque necesitamos más medios de comunicación, no el cierre de medios de comunicación. Entonces, primero contarle eso que me parece importante, que efectivamente hay un retroceso en la instalación de medios de comunicación, y precisamente porque nosotros lo llevamos a dos motivos centrales. Primero, no hay un marco regulatorio. Ustedes son provenientes de una universidad pública, yo también, y en algún minuto las universidades tuvieron un rol fundamental, por ejemplo, en el tema de la televisión universitaria. Televisión que hoy día cada vez fue cambiando un poco y fue convirtiéndose en una televisión basada netamente en un elemento publicitario, incluyendo Televisión Nacional de Chile, que entre comillas es un medio público, pero tiene estructuras tanto orgánicas como también financieras que se replican en los medios de comunicación, los otros medios de comunicación que tienen otro tipo de interés. Por eso que nosotros también hemos sido muy críticos a que Televisión Nacional tiene que tener una reformulación, no solamente los contenidos, sino que también desde su estructura orgánica. No puede ser la réplica del Congreso, en este caso del Senado, su composición, que además es una televisión anacrónica desde nuestro punto de vista, porque transmite y está vinculada más bien cuando Chile tenía el sistema binominal de estos dos grandes sectores políticos, y que no ha tenido la mirada proyectiva de poder incorporar a la programación, en este caso de Televisión Nacional, los otros sectores que sí están presentes, los sectores territoriales, movimientos sociales, y por lo menos abrir un poco la oferta, y uno lo ve con programas como Estado Nacional, donde siempre están los mismos panelistas y efectivamente no están todas las voces que Chile tiene, que son múltiples. Y por lo tanto ahí hay un desafío muy importante en el proceso. Recordar también que Chile en algún minuto, sobre todo, imagínense, al final de la dictadura, había más medios de comunicación, sobre todo impresos, que además fueron desapareciendo. Después, al retorno a la democracia, esta transición pactada, larguísima por lo demás, también fue silenciando algunos medios de comunicación y fueron desapareciendo, como medios como La Época, finalmente terminó La Nación, cuando era el último medio. La radio también, había una radio nacional financiada por el Estado, que lo que nos pasó a los canales de televisión universitarios también, que ahora hay un resurgimiento de los canales de televisión. De hecho, la USACH, la UPLA, estamos levantando alternativas de medios de comunicación, de canales de televisión, que son sumamente importantes, que se construye televisión universitaria, educativa, sobre todo a propósito del COVID. ¿Se acuerdan cuando se instaló la idea de esta televisión educativa cultural que no existía y se pusieron a disposición algunas plataformas, sobre todo los canales 2, a partir de la ley de televisión digital? Pero bueno, pasando al tema netamente del sistema de comunicación en Chile, que es un sistema como ustedes lo conocen, porque uno también es parte de la historia y va también viendo cómo va evolucionando los medios de comunicación en Chile, se produce esta alta concentración mediática, que no solamente está vinculada a los medios que conocemos, que siempre se ha hablado del duopolio, que hoy día ya no es tan duopolio, más bien es un monopolio, al momento de que la tercera desaparece, no 100%, pero desaparece gran parte de su publicación, por lo tanto queda el Mercurio dominando por lo menos el territorio nacional en la prensa, y si no es el Mercurio de Santiago, el nacional, son las distintas filiales que tiene el Mercurio en las distintas regiones. Y por el otro lado, la televisión también concentrada en las manos de muy pocas personas que tienen interés obviamente transnacionales, empresas de comunicaciones extranjeras. En el caso de Canal 13, cuando pasa de la Universidad de la PUC, pasa precisamente a manos, en este caso de Luxic, de unos empresarios que está vinculado también a otras áreas productivas del país. Entonces, con la radio pasa lo mismo. Hay grandes consorcios que a veces tienen 200 radios a lo largo del país, por lo tanto, ¿qué es lo que produce eso? Y eso es una cosa evidente, produce un discurso hegemónico, un único discurso, y es más que hacer el ejemplo de cómo ven los canales de televisión, cuando nos damos cuenta
de que todos los canales de televisión tienen una misma programación, repiten a sus entrevistados, a sus invitados, etcétera, tienen una pauta muy similar. Y por lo tanto, quebrar eso, no quebrar porque nos interesa quebrar porque sí, sino que efectivamente creemos que aquí tienen que haber más medios de comunicación, pero por sobre todo, ¿por qué queremos más medios de comunicación? Porque además nosotros somos bastante críticos con el tratamiento informativo. Solo ponerle un caso, la última semana el caso del pequeño Tomás, que fue asesinado en el sur del país, nosotros hicimos nuestras críticas obviamente cómo había tratamiento informativo, nuestro código de ética es súper explícito, y por lo tanto aquí se infringe ese código ético, y de hecho lo que nos llevó a hacer un trabajo colaborativo con la Defensoría de la Niñez, con Patricio Muñoz, quienes estamos firmando un convenio, precisamente para que los niños, niñas y adolescentes sean tratados con dignidad en los medios de comunicación, por ejemplo. Otras iniciativas también que hemos impulsado desde el tema ético sobre una prensa no sexista, una prensa que no construye estereotipos, una prensa que incluya a los pueblos originarios no desde la criminalización o victimización, sino que efectivamente los consideren una línea más horizontal y que los pueblos originarios puedan tener presencia y no siempre sean foco o fuente de noticias, entre comillas, negativas, como lo levantan los medios de comunicación. Entonces, el desafío es grande, y el 18 de octubre también nos trajo alguna enseñanza, por lo menos a los comunicadores, a los periodistas, de que efectivamente la ciudadanía estaba de manera potente. Una de las demandas era, no sé, apaga la tele, los medios de comunicación mienten, sectores más osados obviamente planteando que era la prensa burguesa. Son estos conceptos que se empiezan a instalar, pero que tienen bastante razón y bastante asidero sobre todos los territorios, organizaciones sociales, sobre todo fuera de Santiago, porque además nosotros, además de tener esa concentración, también tenemos una prensa muy centralista, que está focalizada exclusivamente en las temáticas que suceden en la región metropolitana, y eso hace que se invisibilicen otros sectores, obviamente. El Canal 7, que hoy día mantiene Televisión Nacional, que mantiene las redes en algunas regiones, es la única posibilidad en muchas regiones que tengan ese único canal de televisión, con información local, pero cada vez más reducida. Antiguamente estaba el noticiero mediodía, después el de la noche, ahora ya no el mediodía, sino que en la noche y es más breve. Canal 13, que tuvo en algún minuto también filiales en las regiones, cerró todas sus filiales por un tema económico, porque efectivamente hoy día los medios de comunicación no son rentables, porque se tienen que repartir esa torta publicitaria, que antiguamente se la repartían entre menos. Sin embargo, existen financiamientos públicos, como el financiamiento que entrega el Estado a través del avisaje estatal, que por lo menos en 2019 fueron alrededor de 12.000 millones de pesos que se entregaron, pero siguen entregando estos recursos a los medios de comunicación tradicionales y no hacen esta democratización en el fondo de los recursos, cuando precisamente nosotros tenemos una ley, que es la ley de avisaje estatal, que obliga a que el 30% de sus recursos lleguen precisamente a los medios regionales, comunitarios, locales. Entonces, lo concreto, tenemos un sistema, un marco regulatorio deficiente, un sistema regulatorio que a nuestro juicio no existe, porque efectivamente coloca a los medios de comunicación en la misma sintonía de una empresa cualquiera, de un banco, de un supermercado, y para nosotros los medios de comunicación tienen una función que es una función netamente social, una función informativa, educativa, y por lo tanto deberían tener una categoría distinta. Y por lo otro, que esta falencia, este sistema que no existe regulación, también nos coloca en el escenario de que Chile necesita tener un sistema de medios públicos. Nosotros somos de la idea de que hay que recuperar medios de comunicaciones públicos a través de varias vías. La vía de las universidades, por ejemplo, los medios de televisión, los canales de televisión de la universidad, hoy día asociados en USTV, que es una red de canales de televisión universitarios. La Chile hoy día, la USACH, tiene ahora un canal, también lo está levantando la Universidad de Chile. En regiones hay un montón de canales de televisión universitarios, yo trabajo en uno de ellos, yo trabajo en el UPLA TV. Es una forma también de pensar este sistema público de medios de comunicación, la red que se puede hacer a través de las universidades, que por lo demás las universidades han sido una institución, una de las pocas instituciones que no ha sido criticada y cuestionada después de la revuelta social. A lo mejor tendríamos que repensar la forma de construir universidad, pero siguen siendo las universidades espacios de conocimiento democrático pluralista, por lo menos el rol que hoy día tienen las universidades estatales. Frente a eso hay que construir ese sistema de medios públicos, y ahí nosotros hablamos de tres sectores de las comunicaciones: el sector privado, aquí no se trata de expropiar medios de comunicación, sino que se trata de que existan canales de televisión como Chilevisión, Canal 13,
pero también existan otro tipo de canales que cumplan otra función, que no se rijan por los parámetros publicitarios, que hoy día le han hecho mal a la televisión y tenemos una televisión, o sea, una televisión que con muy poco contenido, muy poco contenido. Y los pocos contenidos educativos, culturales o de reflexión política hoy día no dan el ancho, obviamente, a lo que la demanda que tiene la ciudadanía, como que hay una disociación. Si hay una disociación de la ciudadanía con la política a partir del 18 de octubre, también sentimos que hay una disociación de la ciudadanía con los medios de comunicación. Y eso se explica representado. La televisión uno busca tener algún grado de representación. No es la copia de la realidad, no es el espejo de la realidad, pero sí es una interpretación de esa realidad y ahí cada uno de los habitantes nos sentimos representados con un espacio u otro. Y eso sentimos que hoy día no está. Por eso proliferan un montón de medios de comunicación independientes, sobre todo después de la revuelta social, la pandemia, que nos permite, por ejemplo, estos espacios telemáticos, donde se construyen live o programas de conversación, pero ahí la emergencia de estos medios comunitarios ha sido sumamente importante. Y además nos encontramos con otra dificultad que es importante y me gustaría comentárselos también porque para nosotros es muy grave, cuando efectivamente se violan los derechos humanos y se viola la libertad de expresión y el derecho a la prensa, del trabajo, cuando hoy día tenemos más, o sea, hoy día los casos que tenemos sobre vulneración al trabajo de la prensa, detenciones ilegales, nosotros estamos todos los viernes con un equipo de veedores de la libertad de expresión, tuvimos que inventar un equipo de veedores de la libertad de expresión para proteger a los comunicadores, sobre todo independientes, y periodistas, comunicadores, gráficos, camarógrafos, etcétera, que están sobre todo en Plaza Dignidad porque todos los viernes tenemos detenciones ilegales y con medidas cautelares, con formalizaciones. Por lo tanto, aquí hay una vulneración desde el 18 de octubre también sistemática hacia la libertad de expresión, porque cada vez que se detiene un periodista, un camarógrafo, un gráfico, hay un atentado contra la libertad de expresión. Eso no lo decimos nosotros, sino que lo dicen también informes de la Relatoría de Libertad de Expresión, informes internacionales que han señalado que cuando hay una detención, efectivamente hay una vulneración. También hay una vulneración a la libertad de expresión, la concentración también es una vulneración a la libertad de expresión, que está señalado también por distintos informes, sobre todo internacionales. Pero bueno, eso voy a compartir, obviamente, me voy a me voy a permitir unos 5 minutos más, si les parece y no les incomoda, para que después podamos a lo mejor reflexionar sobre las distintas temáticas. Me gustaría pasar muy rápidamente por una presentación que hemos hecho, un poco de contexto, como Colegio de Periodistas, y contarle además que estamos en una línea hoy día de trabajo muy potente, ahí se comparte, articulándonos con candidatos y candidatas constituyentes. Hemos levantado un gran bloque por el derecho a la comunicación. El jueves constituimos un bloque de alrededor de 150 candidatos y candidatas de Arica a Punta Arenas que van a llevar precisamente esta demanda al derecho a la comunicación, que es una demanda tremendamente política. Esto va a generar una resistencia, sobre todo en sectores más conservadores, porque la gran disputa es qué es lo que está en juego. O sea, resolvemos la libertad de expresión, pero a nuestro juicio la libertad de expresión hoy día no es suficiente para poder precisamente consagrar este derecho que a nuestro juicio nunca ha estado garantizado en este caso. Y por lo tanto hemos estado levantando esta demanda. Hace muchos años el Colegio de Periodistas, a quien represento muy gratamente y con mucho orgullo por la historia que tiene, el legado que tiene el Colegio de Periodistas, sobre todo en tiempos de la dictadura, donde cumplieron un papel fundamental en la hora de la libertad de expresión, en contra de la censura, con periodistas perseguidos. Bueno, el caso más emblemático nuestro, del colega Pepe Carrasco, obviamente, pero hay muchos otros periodistas que jugaron, se la lucharon también por el retorno a la democracia y para efectivamente la libertad de expresión, en años donde nosotros todavía estábamos, digamos, ni siquiera a lo mejor estábamos en planes, pero efectivamente la reivindicación de los 64 en el colegio a nosotros nos parece justa, es parte de nuestra memoria, y siempre la reivindicamos la historia de nuestros antecesores. Bueno, y yo les puedo compartir este documento que me parece como hace síntesis de lo que nosotros veníamos discutiendo, lo que yo les comentaba anteriormente, el artículo 19 que consagra, que además tampoco hay una consagración explícita del derecho de la libertad de expresión. Si usted dice todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el no ser molestado a causa de su opinión, el de investigar y recibir informaciones, pero tampoco es tan explícito la garantía del derecho a la libertad de expresión.
bueno, lo que yo les contaba, las constituciones, no voy a seguir, voy a avanzar rápidamente porque puede ser que no sea un tema interesante, pero acá sí, como yo les comentaba, que hay como algunos gráficos que pueden servir, cómo se distribuyen los medios de comunicación en Chile a partir de la televisión, son pequeños grupos, el grupo Betia, el grupo Luxic, Time Warner, en las manos, en las radios son verdaderos holdings, sobre todo en la radio iberoamericana, Radio Chile, Grupo Luxic, que nuevamente se repite, Grupo Betia y Grupo Dial, que son los principales. Bueno, y la prensa escrita que todos conocemos, que además de concentrar el 82% de la lectoría, reciben más del 84% de la publicidad del sector. Entonces, por lo tanto, hay muy poca posibilidad de entrar a competir frente a estas concentraciones que no son comunes, las hemos ido naturalizando, pero no son comunes. No puede ser común tener solamente 2 diarios, y 2 diarios que representan una línea editorial más o menos parecida, que representan a una elite política económica muy clara. Entonces, no existe una prensa alternativa que uno pueda decir, aquí hay una diversidad de miradas, más allá que la tercera tenga la cuarta o otros medios de comunicación, pero la línea editorial siempre sigue siendo la misma. Entonces, aquí efectivamente hay una concentración económica ideológica, y eso es lo grave, porque cuando hay una concentración económica ideológica, se construye este discurso de carácter hegemónico, que no permite obviamente incorporar otro elemento. Y aquí, ¿por qué lo colocamos? Porque no lo decimos no solamente nosotros, lo dice la Relatoría de Libertad de Expresión, la UNESCO, la propia colega María Olivia Monker, que es Premio Nacional de Periodismo, la Farideh Serán, que es otra Premio Nacional de Periodismo, estamos como en esa misma sintonía. Y en este último, Edison Lanza, que es relator de especial libertad de expresión, señaló directamente que aquí hay una vulneración en Chile de la libertad de expresión, no solamente por las detenciones, por la censura. Hay varios casos emblemáticos. Hace poco estuvo el caso de Mauricio Weber, no sé si lo recuerdan, un periodista que estaba investigando el caso de la desfalco en los militares, y militares solicitaron al juez un seguimiento. El colega estuvo con proceso de seguimiento, de infiltración, etcétera, y hoy día la Corte de Apelaciones resolvió acoger la querella que interpuso el colega, porque no es normal. No es normal que los periodistas tengan que salir del país, como pasó con Alejandra Matos cuando escribió el libro negro de la justicia chilena. No es normal que los periodistas sean apuntados y sean llevados a la justicia por denunciar ciertas acciones de corrupción. Precisamente el periodismo está para molestar al poder, en el buen sentido de la palabra, o para denunciarlo. Entonces, en este contexto tan adverso para las comunicaciones, de precariedad laboral, de donde no existen medios de comunicación, emerge este derecho a la comunicación, y como yo les señalaba, es un concepto que está en construcción, pero que efectivamente aborda como un gran paraguas otros derechos, como el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, y ahí están los distintos enfoques que hoy día se han ido trabajando en distintos países, lo que pasó, por ejemplo, en el caso ecuatoriano y el caso boliviano, que hoy día garantizan en su nueva constitución el derecho a la comunicación, o lo que pasó en Argentina, sin tener un cambio de la constitución, con la ley de medios audiovisuales, que permitió cierta pluralidad. Así que estos materiales yo se los puedo mostrar porque está el recorrido que ha hecho el colegio, que son documentos públicos por lo demás, y aquí aparece lo que yo les comentaba al principio, esta red que tenemos de bloque por el derecho a la comunicación, donde hay universidades, donde hay medios de comunicación a nivel nacional, y hemos estado trabajando en este debate coordinado precisamente con los cabildos ciudadanos, de tal manera de entender que el derecho a la comunicación, como yo dije al principio, y creo que es fundamental eso, recalcarlo, no es un debate exclusivamente de los comunicadores y de los periodistas, sino que es un debate ciudadano. Todos los chilenos y chilenas tenemos el derecho de discutir y pensar en un sistema de medios que efectivamente nos reconozca y coloque en perspectiva nuestros sueños, nuestras demandas, nuestras miradas de país, etc. Y aquí hay una serie de demandas que se han instalado también, como yo le decía, de manera muy fuerte, esta lógica de los 3 sectores de la comunicación, el público, el privado y comunitario, con financiamiento estatal. Nosotros no le tenemos miedo al financiamiento estatal. Aquí no se trata de crear medios del Estado o medios afines a los gobiernos de turno, sino que se trata de crear un sistema de medios públicos con financiamiento estatal que tenga ciertos grados normativos, con algunas asociaciones o con directorios que efectivamente sean representativos, y que no dependamos obviamente de los gobiernos de turno o de una lógica estatal, y que permita precisamente la autonomía en los contenidos, etc. Y por sobre todo, pensamos que los medios de comunicación deben tener un foco en los derechos humanos.
deben tener una mirada educativa cultural, pertenencia cultural con los pueblos originarios, necesitamos una prensa feminista, de género, interseccional, y que promueva obviamente lo que más nos importa, el pluralismo mediático en todas sus dimensiones y en todos sus soportes. Eso en términos generales, y ahí yo les comparto después el documento, pero lo que yo les planteo, lo que dice Bolivia y Ecuador, cómo reconocen el derecho a la comunicación. En Ecuador, que a mí me parece más simbólico, lo que hace Ecuador es plantear que la Constitución está en un apartado del derecho al buen vivir. Por lo tanto, se comprende la comunicación precisamente como ese derecho humano. Es tan importante tener derecho a una educación digna, de calidad, como tener derecho también a medios de comunicación que permitan tener informaciones diversas, donde yo pueda seleccionar la información y la noticia o los medios de comunicación que quiero ver, escuchar o leer. No que sean impuestos, como hoy día es, a nuestro parecer, a partir de esta concentración mediática que provoca obviamente un discurso único, sin cuestionamiento y sin un proceso de debate. Me quedo por ahí yo por el momento, así que quedo ahí atento al debate, si no están de acuerdo también, al debate, a la reflexión, por supuesto, que como nosotros defendemos la libertad de expresión, creemos fundamental que cada uno pueda tener su propia mirada y punto de vista sobre este debate, que creemos que, como dije anteriormente, debe ser un debate colectivo de la ciudadanía en su conjunto. Muchas gracias por escucharme, por sobre esto. Muchas gracias, Danilo. Ha sido muy interesante, digamos, tu exposición, muy formativa. Y le recordamos a los presentes, por favor, digamos, que las preguntas que quieran hacer, digamos, a nuestros invitados, las hagamos a través del chat. Tengo una pregunta acá que viene de compañero Emilio. Dice, la libertad de expresión es un derecho. ¿Cómo consagrarlo en la nueva Constitución, cuando habrán sectores que solo tratarán de mantener sus propios intereses? ¿Cómo se podrían controlar? Buena pregunta. El gran debate que tenemos, porque precisamente en algunos sectores plantean que bastaría con una consagración como la que tenemos hoy día, bastaría con volver a instalar en la nueva Constitución la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene una condición a nuestro juicio mucho más individual. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho a la comunicación, pensamos en una lógica mucho más colectiva. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hablado en la nueva Constitución, precisamente de que este gran derecho a la comunicación pueda soportar a los otros derechos que sí tienen que estar consagrados. No podríamos, o sea, la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, pero que está relacionado más bien con nuestra acción en el fondo. No está vinculado directamente a los medios de comunicación. Se apela cuando hay, por ejemplo, lo que está apelando hoy día a propósito del caso de la entrevista en Norambuena en la red, se apela precisamente a la vulneración de atentar contra la libertad de expresión, etcétera, pero efectivamente lo que nosotros estamos buscando es ampliar ese concepto. La libertad de expresión hoy día está consagrada hasta por ahí nomás, porque cuando se judicializan los casos, cuando tenemos periodistas presos, cuando tenemos comunicadores detenidos por hacer investigaciones, etcétera, efectivamente no es algo que hoy día esté consagrado, por lo tanto no hemos quedado chicos con esto, el tema de la libertad de expresión, y el derecho a la comunicación es algo más amplio, es una garantía que tiene el Estado, de garantizarle a todos la libertad de expresión por sobre todo, pero soporte, porque ¿dónde me expreso yo como ciudadano? ¿Cuáles son los espacios que tienen ustedes, por ejemplo, para expresar sus voces, sus inquietudes, sus demandas? No existen. Y, y por lo tanto, lo que hace este derecho fundamental, todos los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a una información. Y hoy día no existe. No existe desde dos puntos de vista, porque existe un discurso hegemónico como lo señalaba, pero por el otro lado porque no existe democratización, por lo menos, por ejemplo, en el tema de Internet. El Internet no es un espacio democrático todavía en Chile. Por lo tanto, es importante democratizar el uso de Internet. El Internet debe llegar a todos los sectores. Entonces, la pregunta es pero sí sentimos que avanzar hacia el derecho a la comunicación y que englobe la libertad de expresión puede ser un derecho que efectivamente podamos cumplir nuestros objetivos finales. Nuestros objetivos finales con el derecho a la comunicación es estar informado como corresponde, tener diversidad, pero no solamente ser sujetos de información,
sino que a nosotros nos interesa mucho que la ciudadanía esté presente en los medios de comunicación. Pensamos, por ejemplo, con un ejemplo muy concreto, que los pueblos originarios deberían tener segmentos protegidos, por ejemplo, en un canal público como TVN, no como fuente, sino que ¿por qué no podríamos tener un programa hecho, escrito, dirigido por comunidades mapuches, por ejemplo, o aymara, o changa, etcétera, y que sean las lenguas originarias, por ejemplo? Entonces, cuando uno abre ese camino, el día no lo podemos hacer, porque yo no le puedo ir a golpear la puerta al Luxic y decir, nosotros creemos que aquí usted necesita hacer un programa que sea, que el tratamiento informativo tenga relación con no la vulneración de los niños, niñas y adolescentes. No podemos hacerlo hoy día, porque el sistema no nos permite, no podemos, no tenemos esa injerencia. Además, ustedes saben que además tenemos otro grave problema nosotros los colegios profesionales en general. No tenemos la tuición ética, tenemos solamente la tuición ética de nuestros colegiados, porque en la dictadura perdimos la condición de organización de derecho público y pasamos a ser asociaciones gremiales. Entonces tenemos la misma categoría de una asociación de empresario X, no, tenemos una categoría de asociaciones gremiales, nosotros nos inscribimos en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el que nos valida a nosotros como colegio, no somos colegios profesionales, ninguno lo es. Porque somos asociaciones gremiales. Y por lo tanto hay que hacer un cambio también de paradigma, hay que darle el rol que corresponde a los colegios profesionales de tal manera de que podamos incidir también desde el punto de vista ético en nuestros colegas. Nuestras sanciones son sanciones simbólicas. Si nosotros quisiéramos, cuando se echó a Edward del colegio periodista porque era socio, fue un fallo que hace el Tribunal de Ética precisamente por la complicidad del Mercurio en tiempos de en tiempo de la dictadura, de la Unidad Popular, y hay una sanción, se expulsa del colegio, pero eso no tiene es una sanción simbólica social. Entonces, todos estos proyectos que se presentan o todo este debate constituyente tiene que estar vinculado con otros debates también importantes, por ejemplo, como me salí del tema de la libertad de expresión, pero creo que es importante también vincular estos debates también a la recuperación de la tuición ética y que volvamos a ser organizaciones de derecho público, y dejemos de hacer asociaciones gremiales. Pero concretamente la libertad de expresión hoy día nosotros sentimos que no está consagrada, porque además no se consagra directamente, se deja como en términos genéricos el derecho que tenemos a transmitir información, a la no censura, etc. Pero así como de consagración no está, y por lo tanto hay que dar un paso mayor, y creemos que cuando escribamos el artículo debe decir derecho a la comunicación, y en ese derecho a la comunicación es articulada esa bajada, la garantía de la libertad de expresión, el derecho a la información, y en este caso la libertad de prensa, que nosotros creemos que también tiene que estar estipulada, por lo menos en la nueva Constitución. Y después, cuando se arme el marco jurídico y legal, deberíamos pensar en esta ley de medios. Una ley de medios que genere toda esta regulación, el marco regulatorio, cómo se constituyen medios de comunicación, cómo utilizamos el espacio radioeléctrico que es público, cuando decimos público de todo y todos los chilenos, esos espacios radioeléctricos que hoy día ocupa la red, la TVN, las radios, son espacios públicos. Entonces, ¿cómo se regula? ¿Cómo la ciudadanía hoy día yo podría golpear la puerta y decir, ¿sabe qué? Estos espacios no me representan y por lo tanto cuestionar ese rol, porque algunos medios de comunicación no tienen ese rol público, tienen un rol netamente comercial y basado obviamente en la publicidad. Entonces hay varios desafíos que tenemos porque, volver a insistir, Chile no ha construido en sus últimas décadas una institucionalidad de las comunicaciones. Hemos ido experimentando algunos proyectos, la ley de televisión digital, la ley de telecomunicaciones, pero no ha sido una política en serio, institucional, de decir, bueno, ¿cómo queremos un sistema de comunicaciones en Chile con un debate serio, abierto, transparente? Porque aquí lo único que ha pasado durante todos estos años es el lobby de los empresarios. El lobby que se generó para la ley de prensa a fines de los 90. Fue escandaloso el lobby. Los empresarios de los grandes medios de comunicación influyeron en las decisiones, porque en ese minuto, yo espero que sea distinto esta vez, la elite política económica influía mucho más en las decisiones políticas de este país. Hoy día tenemos una oportunidad distinta, porque somos los ciudadanos, los territorios, las organizaciones que estamos pensando en cómo se construye el nuevo Chile, y ahí nosotros tenemos muchas cosas que decir y hacer. Gracias, Danilo. Tenemos otra pregunta en el chat, que nos trae un poquito más a la contingencia. Dice, pregunta de Carlos Rebolledo, dice, anoche en un programa de la Red TV se entrevistó a Mauricio Hernández, comandante Ramiro,
donde la UDI y parte de los personeros de gobierno expresaron en La Moneda su molestia por esta entrevista y que no contaba con la autorización judicial. ¿El Colegio de Periodistas emitirá algún comunicado o bien su posición al respecto, pues implica la libertad de expresión? Buena pregunta. Igual yo les comentaba al principio, de hecho estoy paralelamente en eso terminando la redacción de ese comunicado de prensa, y eso no implica hoy día poder participar en el programa. Los dejo invitados a todos y a todas al programa Mentiras Verdaderas hoy día en la noche por la red, donde va a estar la Mónica González, la Alejandra Matus, y los periodistas, bueno, todos periodistas, Mauricio Hoffman y Sergio Campos, y quien habla ahí en este programa debatiendo precisamente del caso del día de ayer. Y ahí, bueno, nuestra opinión es súper concreta. Esto ha pasado durante el último tiempo que los medios de comunicación tenían un discurso, como era un discurso similar, era un discurso bien complacente, bien, digámoslo así, condescendiente con los gobiernos de turno. Se ha ido dando durante el tiempo, no sé, ustedes que verlo, así como hacer el análisis, los medios de comunicación nunca han colocado en tela de juicio mucho a los gobiernos de turno, transversalmente, digo, de las tendencias políticas que hay. Entonces es un periodismo muy poco incisivo, muy poco que cuestione obviamente el poder, teniendo elementos de sobra. Yo creo que gran parte, esto es una reflexión muy personal, quiero hablar a título personal, gran parte del conflicto del 18 de octubre se debió precisamente a esta idea que se construyó también comunicacionalmente del progreso, de la estabilidad económica, de no cuestionar, porque fueron desapareciendo esos medios que efectivamente cuestionaban un poquito más. La Nación, la Época, en otro momento Fortín Mapocho, etcétera, medios de comunicación que efectivamente hacían un contrapeso a los medios de comunicación tradicionales. Y lo que sucede ahora, a mi juicio, con el tema de la red, que emerge con una propuesta distinta, a mi juicio, y una propuesta además donde es el único canal de televisión cuyo director del canal, no de prensa, es un periodista, por lo tanto, que es Víctor Gutiérrez. Entonces le ha dado cierto sello más periodístico, pero además bien transversal. Uno puede ver un programa de Checho Irane cuando están entrevistando a Pérez de Arce, que Pérez de Arce hace permanentemente una apología a la dictadura, reivindica la figura de Pinochet inmediatamente, y eso no le genera conflicto, en este caso a la UDI, ni alguno. Pero por el otro lado hay otra contradicción fundamental. No le genera conflicto a la UDI y a varios sectores del país que los viernes sean detenidos periodistas vulnerándose la libertad de expresión. Ahí no hay ningún tipo de pronunciamiento. O sea, la libertad de expresión hoy día la colocan en este caso, que a mi juicio no hay un problema ni ético acá. Es una entrevista, es un caso, el caso de Norambuena es un caso de interés público, es un caso de interés público. Uno compartirá sus dichos o no, pero la televisión está hecha para que llegue a adultos, por algo excepción, su propio contenido, los contenidos son más históricos, con otras historias de vida, ahí no puede haber una censura. No puede haber un atentado a la libertad de expresión con eso. Aquí, a nuestro juicio, no hay ninguna vulneración a la ética periodística, y lo dice, no solo lo dice la ética, nuestro código de ética, aquí no hay vulneración a la ética periodística, no hay una apología en este caso, a la lucha armada, sino que es un ciudadano que no ha perdido, ojo, uno de los pocos derechos que no ha perdido es la libertad de expresión. Está detenido, está condenado, pero no ha perdido la libertad de expresión. Eso no se pierde jamás, y por lo tanto es una persona que puede siempre dar su punto de vista. Y un medio de comunicación, por su línea editorial, puede tener aún, en una entrevista, a un Mamo Contreras, porque sí pasó en algún minuto, Mamo Contreras habló desde un centro penitenciario, y puede tener también la experiencia de Norambuena, o de la B que apareció en medios de comunicación, o Mauricio Taunen en su minuto. O sea, cada ser humano construye su prueba de liberación, no podemos hacer una censura a priori. Y por lo tanto lo que está haciendo la UDI es precisamente una censura, llevar esto al tema, llevarlo al Consejo Nacional de Televisión, llevarlo también a la Comisión de Ética de la Federación. Ojo, porque nosotros tenemos, el Colegio Periodista tiene el Tribunal de Ética para estos casos, pero en este caso el abogado de Jaime Guzmán de la Familia lleva el caso a la Comisión de Ética de la Federación de Medios de Comunicación, donde está la ARCHI, donde está Anatel y donde está la Federación de la Prensa Escrita. Por lo tanto, donde no hay ningún medio independiente. Entonces, llevan el caso ahí para que efectivamente se haga una sanción. Nosotros creemos que no corresponde, y volver a insistir que el caso de Norambuena tiene un impacto social,
son casos de impacto social, por lo tanto son casos de interés público, y por lo tanto lo que hace el medio de comunicación es hacer una entrevista. Criticaron por qué estaba Salazar en el programa de ayer. Los medios de comunicación también tienen la autonomía de llevar a los invitados que estimen conveniente. O podríamos, o vamos a seguir construyendo esa prensa oficial donde está Villalobos, donde está la historia clásica de Chile, sino que aquí tenemos otro punto de vista de la historia que es tan legítimo un Salazar como un Villalobos, o un Baradit como otro personaje. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender, mucho que reflexionar. Se han naturalizado ciertas prácticas, y estas prácticas son normales, de que un canal de televisión invite o haga una entrevista. Ahora, saber si esto fue en el protocolo de Gendarmería, Gendarmería tendrá que ver internamente si es que se infringieron los protocolos, porque esto era una llamada familiar y se transformó en una entrevista, pero eso no es resorte. Nosotros estamos acá por defender la libertad de expresión, y ayer no se vulneró esa libertad de expresión y no se vulneró tampoco la ética periodística, a nuestro juicio, en ningún caso. Es parte de la democracia. O sea, ojalá que tengamos más espacio de debate, más invitados, más transversalidad. Lo que pasa es que hay un sector político del país que se acostumbró a dominar la agenda noticiosa. Entonces, cuando aparecieron otros ciudadanos y ciudadanas que podemos hablar en estos medios de comunicación, les genera irritación. No somos voces autorizadas para ello y ella. O sea, que la red hubiese llevado la semana pasada a la Natividad Yanquileo, candidata constituyente de los cupos pueblos originarios, me parece sumamente importante, porque logramos instalar la presencia de los pueblos originarios no de una mirada de criminalizadora y de víctima en el fondo, sino que son voces autorizadas para hablar sobre el conflicto mapuche, y dejamos de que el conflicto mapuche, la solución la sigan dando los políticos que están precisamente, perdónenme, en Santiago discutiendo de política. Y eso molesta mucho hoy día a varios sectores políticos, porque les molesta en varios lados, desde el punto de vista político, pero también los medios de comunicación que se nutrieron precisamente con estos personajes durante tantos años, que hoy día que rompan otras personas hablando, y por eso que no les generó conflicto cuando estuvo el Mamo Contreras en la televisión, y hoy día les genera conflicto porque está hablando Norambuena, y no les genera conflicto que todos los viernes tengamos periodistas detenidos, formalizados, agredidos, fotógrafos sin ojo. Eso no les genera ninguna complicación. Y eso a mí me parece, y esto es una opinión personal, por favor, me parece un doble discurso. Que será problema de ellos, pero nosotros tenemos el deber de decirlo, por lo menos como colegio, y yo por lo menos como ciudadano, hacer esta crítica a esta doble moral que a veces tiene un sector de la clase política chilena. Bien, tenemos una pregunta de Jorge Lieta. Dice, frente a la necesidad de generar medios de comunicación que acojan voces distintas al discurso oficial, existen iniciativas impulsadas por organizaciones sociales, radios comunales, algún canal de televisión. ¿Qué impacto mediático les adjudica? ¿Perdón? Me perdí en la última, Rubén. ¿Qué impacto? Dice, ¿qué impacto mediático les adjudica? Uy, yo por lo menos, yo trabajo en un medio de comunicación, primero yo trabajo en un medio de comunicación universitario que tratamos de levantar una línea editorial distinta. No sé si contrahegemónica, no sé si autónoma, independiente, porque somos parte de una institución, pero yo les doy toda la validez a los medios comunitarios, al medio alternativo, cómo se pongan, porque hay varios nombres. Si lo importante no es cómo se pongan, lo importante es que pongan una perspectiva distinta, cualquiera sea esta, otra mirada, porque cuando tenemos siempre una sola mirada, ¿qué posibilidades tenemos de ver más allá? Y por lo tanto los medios comunitarios, que han sido perseguidos durante muchos años, hay que decir, cuando se allanan, hay radios que viven en la clandestinidad, viven escapándose. En Valparaíso está la radio de los placeres, la clásica, que tiene que andar escapándose. Miren, imagínense, como si fuera un crimen tener una radio. Y eso se ha ido criminalizando con el último tiempo. Allanamientos de radio comunitaria, así, allanamiento así como que si estuvieran encontrando, persiguiendo droga o armamento. Y ahí hay, claro, ahí está como esta metáfora de efectivamente a veces el micrófono, la cámara se transforma en un arma letal para varios sectores. Yo solo les cuento como experiencia, me voy a saltar un poquito, pero vuelvo al tiro a la pregunta. Los mismos carabineros cuando nos detienen, yo fui detenido el 1 de mayo con una cámara, y ocupan este recurso de que la cámara, por ejemplo, si yo
pasar a llevar a un carabinero, etcétera, ese se transforma en un arma y por lo tanto me pueden quitar el arma que es una cámara, y me pueden quitar las imágenes. Entonces, además se están saltando todos los protocolos. Carabineros hace lo que quiere porque tiene el beneplácito del gobierno, todo lo que quiere. Los protocolos lo infringen todos los días con la prensa. Ellos no tienen ningún derecho a quitarnos los materiales cuando nos detienen, porque nos detienen, además nos detienen con credencial de prensa, nos detienen haciendo nuestro trabajo. Eso pasa. Yo les cuento nomás solo como un dato, tenemos más de 70 casos desde el 18 de octubre de periodistas prensa que han sido detenidos, torturados, en comisaría, formalizados, cuando se encuentran y la mayoría han sido de medios comunitarios, por eso lo planteo. También hemos tenido casos simbólicos, cuando se pronunció el ministro Belolio, cuando pidió disculpas, ni siquiera pidió disculpas, cuando dijo que por la detención ilegal de un camarógrafo de Chilevisión y CNN, que fue más visible, más público, pero todos los viernes nosotros estamos en las comisarías con los equipos de abogados, con CODEPO, el Observatorio de Derechos Humanos, sacando comunicadores, sacando periodistas. Eso no lo dicen tampoco nuestros colegas, los grandes medios de comunicación. Y ahí también hay vulneración a la libertad de expresión. Y ahí el rol de los medios alternativos comunitarios ha sido súper importante, siempre han sido importantes. ¿Cómo vamos a desconocer el rol que ha cumplido, por ejemplo, el Canal 3 de la Victoria o el Canal de la Legua, medios de comunicación en las regiones que hacen una pega enorme? Hay lugares, hoy día hay más tecnología, pero hay lugares que no llegaban los canales de televisión, llegaba una radio de aquí por acá, y ahí los medios comunitarios que subsisten muchas veces haciendo platos únicos, haciendo completadas, haciendo baratillos para poder subsistir, eso no corresponde. Por eso que nosotros hablamos de que el sistema de medios públicos debe considerar precisamente que se mantengan estos tres sectores, privado, público, en el público hablamos del sistema de medios públicos y los comunitarios, cumplen una tremenda labor, porque además ha cambiado la forma de comunicar. A nosotros igual nos genera una contradicción y hemos tenido problemas, a mí no en todo caso, pero donde hemos tenido algunos conflictos desde el punto de vista del gremio, porque nosotros defendemos el ejercicio de la profesión del periodismo, obviamente, estamos en el gremio de los periodistas, defendemos el trabajo del periodismo, estudiar en la universidad significa prepararse, entender el mundo, las concepciones que tiene, hacer comunicación social. De hecho tenemos la mayoría de los periodistas en Chile la licenciatura en comunicación social. Nosotros reivindicamos eso, pero también reivindicamos a los medios de comunicación que cumplen otra función, que son populares, que son ciudadanas, que hacen reflexiones, que no hacen un periodismo a lo mejor investigativo como lo haría un periodista de investigación, que tenga recursos, que tenga el palabra y que tenga formación, pero también es un tipo de comunicación. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos del derecho a la comunicación, nos referimos a todo ese derecho a la comunicación sin distinciones. Creo que es muy importante eso porque no podemos hacer esa diferencia. El rol que tienen los medios de comunicación sociales, que muchas veces no tienen periodistas, y no tienen periodistas porque no quieren. Porque nosotros, por lo menos, y voy a hacer un paréntesis, que esta es mi mirada, hoy día en Chile, como estudiar en la universidad, sigue siendo un espacio de la élite en general, de los que he tenido algunas oportunidades. No es para todo y todas, precisamente hoy día hay sectores que no tienen la posibilidad de formarse y no tienen periodistas, pues no porque no quieren ser periodistas, sino porque no se han podido formar en las universidades. Y frente a eso, ¿vamos a seguir segregando nosotros como colegio? No, entonces ahí tenemos nosotros ciertos criterios precisamente. Ahora cuando encontramos medios grandes, y los medios grandes trabajan con personas que no son periodistas para ahorrarse lucas, etcétera, toda la crítica del mundo. Pero si vamos a ir a Chincolco y en Chincolco hay un comunicador social de toda la vida, va a tener todo nuestro respaldo como colegio periodista. Siempre. Por la labor, por el desempeño que hacen. No necesita que la credencial de periodista para poder comunicar. Nadie necesita la credencial de periodista para poder comunicar. Para hacer periodismo sí. Pero para comunicar todo y todo, por eso que es un derecho. Por eso que es un derecho humano. Y por eso que nosotros lo defendemos de esa forma en la Constitución. En el proceso constituyente, porque todavía no entramos a la defensa de la Constitución. Emilio dice, Danilo, ¿qué crees tú que hay que hacer para que el Colegio de Periodistas adquiera la fuerza necesaria como gremio para impulsar los cambios en comunicaciones? Discúlpeme, Rubén, que estaba ahí, tuve que salirme un segundo. ¿Me puede repetir ahí la pregunta, por favor? Sí, no hay problema. Dice, Danilo, ¿qué crees tú que hay que hacer para que el Colegio de Periodistas adquiera la fuerza necesaria como gremio para impulsar los cambios en comunicaciones? Bueno, son varias cosas. Yo creo que algo mencionaba anteriormente, creo que uno de los elementos importantes es la recuperación de la tuición ética. Darle lugar.
el lugar que merecen los colegios profesionales. Hoy día, por ejemplo, el colegio en este caso el colegio médico se ha ido posicionando porque está dentro del debate, precisamente por el COVID, y es parte de las mesas técnicas, con mucha resistencia también del gobierno de turno, pero ha logrado instalar cierto debate porque la agenda está vinculada al tema sanitario. En el caso de las comunicaciones, todavía no hemos logrado instalar que efectivamente esto es una demanda ciudadana, el derecho a la comunicación, no solamente del gremio. Entonces, creo que es importante ir cada vez sumando más actores y actrices, organizaciones sociales, la propia ciudadanía, para poder ganar fuerza. Esta demanda, por ejemplo, lo que pasó en Argentina con la ley de servicios audiovisuales, fue una demanda que estaba en la calle. Había movilizaciones, la gente pidiendo una ley de medios, entonces, yo lo veo difícil, si soy honesto, porque el sistema obviamente neoliberal y de individualismo está impregnado en cada uno de nosotros, pero también está muy impregnado en nosotros, en nuestro ejercicio profesional. Estamos muy a la defensiva permanentemente, sin hacer nuestra autocrítica en la prensa, en los periodistas que trabajan. Tenemos muy poco apoyo de la misma prensa. Nosotros no somos fuente para nuestros propios colegas, nuestros medios de comunicación, salvo excepciones, que hoy día nos pueden invitar, por ejemplo, a la red a hablar sobre libertad de expresión. Pero en general hay una resistencia, y cuando nosotros efectivamente hablamos de ética periodística, hablamos de derecho a la comunicación, yo lo que me gustaría en algún minuto, después de este proceso constituyente, ojalá que el derecho a la comunicación se consagre, es que efectivamente los colegios profesionales, no solamente el colegio de periodistas, sino que los colegios profesionales en general, sean gravitantes a la hora de la elaboración de políticas públicas, que seamos parte de la elaboración de políticas públicas, seamos llamados al Congreso para asesorar ciertas situaciones, que tengamos un protagonismo, que se les considere a los profesionales, que se considere a los gremios a la hora de poder levantar política pública. Yo lo veo difícil por las situaciones que hoy día existen, pero el debate constituyente nos coloca en otro escenario. Entonces, espero yo, y tengo la fe de que efectivamente podamos ir sumando más actores y actrices. Por primera vez tenemos este bloque, yo creo que a lo mejor no somos tantos, somos alrededor de 40 organizaciones, medios de comunicación, pero somos 40 organizaciones, medios de comunicación que antes no nos habíamos encontrado y juntado. Entonces, de a poco, este es un camino lento, no tenemos ganado, y yo además, haciendo una dirigencia descentralizada de Santiago, también está todo ese concepto de la validación de dirigencias que están en la capital, y los que estamos en las regiones estamos a veces en otra categoría, muchas veces. Entonces, lo que estamos haciendo precisamente es levantar un trabajo regional, empoderamiento de las regiones, muchas comisiones de trabajo, tenemos comisión laboral, tenemos el equipo de veedores que están en las calles acompañando a los colegas para que no se generen vulneración a la libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces hemos estado con harta pega y de a poco, tampoco somos un gremio tan grande, una organización tan grande, habiendo tantos periodistas en Chile, tantas escuelas de periodismo, y las escuelas de periodismo, que bueno, hay que me acordé, las escuelas de periodismo son otro foco importante para hacer crecer. Cada vez tenemos más colegiados que van saliendo de la universidad. Hacemos un trabajo directo, no podemos hacer un trabajo con todas las universidades, pero sí ya estamos haciendo diplomados, vamos a hacer un diplomado de Derecho, estamos organizando unos diplomados con la Chile, tenemos también algunas acciones con la Universidad de Humanismo Cristiano, con la misma UPLA, y ahí hay un camino que estamos tratando de avanzar para poder englosar un poco las bases, digámoslo así, que nos permitan defender el derecho a la comunicación hoy día, en el proceso constituyente, pero también después, que lo que más nos importa es que esto te tiene que materializar en algo, y ese algo para nosotros y para nosotras es una ley de medios. No creemos que haya otra alternativa en Chile, porque una ley de medios permite estos dos elementos que yo decía: incentivo a la creación de medios de comunicación con financiamiento estatal, por otro lado un marco regulatorio, que Chile no tiene. Pero es un desafío grande. Ojalá tuviéramos la receta y pudiéramos convocar a más, pero es difícil la convocatoria. Cada uno está en su espacio, muchas veces en su metro cuadrado, y de sacarlos de ahí a veces cuesta, pero lo intentamos siempre, por lo menos, no nos quedamos ahí, hacemos campaña para colegiar más gente, para incentivarlo, para participar, etc. Fernando Salazar pregunta, dice, ¿la libertad de expresión es parte del enfoque de derechos que tiene que tener la nueva Constitución de Derechos Humanos? Sí, por supuesto. O sea, nosotros no le quitamos el lugar que se merece a la libertad de expresión. Es de sentido común que se consagre la libertad de expresión. No le quitamos protagonismo a eso, pero sí pensamos que el derecho a la comunicación permite englobar estos otros derechos.
porque sentimos que la libertad de expresión, claro, tiene relación con los actos más individuales de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, en el fondo de lo que decimos, ahí nos pueden demandar por injuria o calumnia, etcétera, pero el derecho a la comunicación es mucho más amplio. El derecho a la comunicación permite que exista la promoción. Claro, siempre va a estar sujeto a la libertad de expresión. O sea, si un medio esto no significa que si un medio de comunicación hoy día está bajo este régimen de ley de medio, que tiene un sistema distinto, nosotros estamos promoviendo también la constitución de la Defensoría de la Audiencia, que hoy día en Chile no existe, pero existe en otros países. Yo participaba en programas en Colombia de la Defensoría de la Audiencia y son sumamente relevantes. No solamente hacen la denuncia, sino que participan en programas, cuentan sus opiniones, son protagonistas en el fondo, y deciden también las programaciones. Súper interesante eso, o sea, no tan directamente, pero sí pueden opinar sobre, oye, me gustaría a lo mejor que hicieran esto, que sea como hay un reconocimiento, aquí es como hay una televisión bajo una lógica de, no sé cómo decirlo, pero de menosprecio, diría yo, de no entender, o sea, como que se construyen estos discursos tan, y siempre se subestima al público, a la audiencia. Y muchas horas de cultura no, muchas horas de programa de debate no, entonces mejor tener programas más suertecitos en el fondo. Creo que la audiencia está preparada para tener programación así fuerte, calidad, de reflexión, etc. Pero volviendo a esa pregunta, claro, la libertad de expresión es fundamental, pues no podríamos no pensarla como un elemento prioritario en la nueva Constitución. Además están los tratados internacionales que Chile ha suscrito, por lo tanto, la base mínima del proceso constituyente es la libertad de expresión, sin lugar a dudas. Pero nosotros creemos que tenemos que seguir cuestionando esa libertad de expresión y ampliar esa libertad de expresión a ese derecho a la comunicación que es mucho más amplio, que implica la corresponsabilidad, la responsabilidad ciudadana, pero también un Estado presente en el sistema de medios para que efectivamente se consagre esto que es fundamental a nuestro juicio, que es que exista pluralismo. La pluralidad no se resuelve con tener 5 canales de televisión. No me podría decir, oye, pero si hay pluralidad en Chile en los canales de televisión, hay 5 canales de televisión o 6 canales de televisión abiertos, públicos, pero eso no es pluralismo. Podría ser pluralidad porque hay varios. Lo que nos importa el pluralismo es de contenido, obligatoriamente. Entonces necesitamos que esos 5 canales de televisión tengan información diversa, que represente sobre todas las regiones. No podemos seguir permitiendo más una televisión tan enclaustrada en lo que pasa en Santiago, sino que necesitamos hacer visible también lo que pasa en los distintos territorios, y con todas las perspectivas que yo les mencioné anteriormente, perspectiva de género, perspectiva en derechos humanos, perspectiva ética, tratamiento una televisión que esté en relación a la dignidad, a propósito del concepto que se instalaba el 18 de octubre, una televisión que proteja la dignidad. Y ahí, obviamente, los tratamientos informativos, la programación es fundamental, pero la libertad de expresión no es algo que, o sea, nosotros lo damos por hecho, que va a estar consagrado porque esta parte es parte de los tratados que suscrito Chile, pero creemos que podemos correr el cerco, y el cerco es correr el cerco, significa instalar esta idea del derecho a la comunicación, porque además creemos que no son derechos que funcionan de manera autónoma, sino que están vinculados con los otros derechos que nosotros como colegio periodista también hemos señalado. Hemos generado la defensa del derecho a la educación, a la salud, hemos planteado también nuestra posición política, y nuestra posición política creemos que Chile tiene que tener una constitución en función de garantizar los derechos sociales y no un Estado subsidiario como existe, lo hemos dicho. Nosotros tenemos planteamiento político frente a eso. Nos corresponde tenerlo por lo demás. No estamos haciendo proselitismo, sino que estamos planteando cuál es nuestra opinión política. Y el derecho a la comunicación está en esa línea del resguardo de derechos fundamentales y derechos humanos, como la salud, educación y otros derechos. Bien. Mira, esta pregunta dice de Carlos Rebolledo, dice: Danilo, ¿crees tú que las redes sociales son parte de la comunicación indirecta en el nivel nacional? A ver si entendí bien la pregunta, el impacto que tienen las redes sociales en... ¿Parte de la comunicación indirecta en el nivel nacional? O sea, yo creo que las redes sociales son tremendamente poderosas,
pero tienen sus pros y sus contras, que nosotros igual lo hemos señalado, porque las redes sociales está llena de noticias falsas, y las noticias falsas son complejas, porque no hay un criterio informativo, nadie sabe quién lo escribe, se construyen las fake news. Ustedes saben que llevaron al poder a Bolsonaro en Brasil, ayudaron mucho en la campaña de Trump en algún minuto, por lo tanto podrían ser tremendamente peligrosas desde el punto de vista del uso. Entonces, pero existen las redes sociales son unos espacios públicos igual, porque son como plazas públicas incorporadas dentro del internet, entonces nosotros le damos una validez importante a las redes sociales. Creo que no podemos ignorar las redes sociales, el impacto que tienen, pero por lo menos nosotros lo que tratamos de hacer es que efectivamente esas redes sociales, para quienes ejercemos o estamos vinculados a las comunicaciones, sean con los mismos tratamientos que podríamos pedirle a cualquier medio de comunicación que tenga un diario, una radio, un canal de televisión, y que son elementos básicos para el periodismo y las comunicaciones. La veracidad, corroborar fuentes, no quedarnos solamente con una fuente, sino que incorporar varias. Pero yo hago la distinción también que es muy importante para la ciudadanía, como identificar cuando estamos hablando de un medio de comunicación y cuando estamos hablando de plataformas comunicacionales de ciertas organizaciones que por un tema obvio de libertad de expresión pueden publicar sus planteamientos, su subjetividad, lo que quieran. No podríamos nosotros regular eso, sería sumamente contradictorio con lo que pensamos. Pero y eso obviamente, ahí podrían aparecer informaciones falsas, informaciones, o sea, ahí no podríamos nosotros entrar a generar espacios de regulación. Pero sí en las redes sociales que son utilizadas por medios de comunicación, pequeñito o no pequeñito, grande o chico, nosotros sí tenemos que incentivar que esos medios de comunicación trabajen con los criterios periodísticos mínimos. Y cuando hay medios de comunicación donde no hay periodistas, también colaborar en el proceso formativo para que eso efectivamente suceda. Pero no podemos desconocer el rol que hoy día tienen las redes sociales. Las campañas, por ejemplo, hoy día tienen un foco muy importante en las redes sociales. Todo lo que sucede, pero hay que trabajarlas con cuidado. Nosotros las redes sociales, por lo menos internas, son complejas. El tweet, porque es como que hay que responder inmediatamente, hay que sacar declaraciones públicas, la inmediatez, todo el rato inmediato. Y por lo menos nosotros lo que hemos tratado de hacer como colegio periodista, más que responder rápidamente a todas estas situaciones, es construir política pública en el sentido por fuera de la institucionalidad, porque como la institucionalidad no nos hace caso, no somos considerados para elaborar política pública, sí, pero podemos hacer trabajo coordinado, por eso que tenemos este trabajo con la Defensoría de la Niñez, trabajos con las universidades, etcétera, porque por ahí va un poco el camino nuestro, pero volviendo a eso, las redes tienen tremenda potencia, pero sí tiene que haber algo que en algún minuto, no sé si las regule, porque yo creo que esto pasa por una autorregulación casi de la propia ciudadanía que empieza a seleccionar, yo no, ya hoy día no le creo todas las redes sociales, voy a averiguar un poquito más. Ese es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo tengo por un tema de criterio, veo algunos medios de comunicación, otros no los abro, no los veo. Y si quiero corroborar algo, tengo el ejercicio de poder buscar otros medios de comunicación que efectivamente me dan garantía. Pero eso es un proceso también cultural y educativo, que no lo hemos puesto en exposición porque ha sido muy rápido la llegada de las redes sociales y la instalación de las redes sociales. Una pregunta que viene a continuación, medianamente la respondiste recién, pero dice, ¿el Colegio de Periodistas tiene disposición a albergar a los comunicadores de los medios alternativos y también a estos medios para su reconocimiento social? Sí, nosotros tenemos como esa política. De hecho, nosotros les cuento solamente como una acción que hacemos como colegio, cuando se instalaron el tema de los salvoconductos para los medios de comunicación, como empresas esenciales, quedaron muchos periodistas comunicadores fuera, porque no trabajaban en grandes medios de comunicación. Periodistas que trabajan a veces por unas chauchas que sacan una foto y la mandan para afuera, corresponsalía, o apoyan, colaboran, aunque no sea así un ciudadano que esté aportando en una organización X, y nosotros abrimos este espacio, después de una pelea muy fuerte con la subsecretaria Martorell, de la prevención de delitos, y logramos tener estos salvoconductos. Entonces estos salvoconductos se entregan sin distinción a que sea periodista o colegiado. Y ahí con este ejemplo quiero manifestar que nuestra intención siempre ha sido trabajar de manera colaborativa con los medios de comunicación que no tienen periodistas.
o que no tienen periodistas colegiados, porque hay muchas opciones que uno dice, yo no me quiero colegiar por tal motivo. No hay distinción ahí. Nosotros no hemos generado ninguna distinción. Tenemos una red de trabajo colaborativo con ellos, hemos hecho la misma defensa de un comunicador que un periodista cuando son detenidos, pero sí, nuestra intención es precisamente que esos medios de comunicación, cuando tengamos una ley de medios, puedan constituirse como medios de comunicación efectivos, que tengan recursos. Si aquí hoy día todos los medios, la mayoría de los medios de comunicación alternativos no funcionan con recursos, funcionan con voluntades. Por eso que es importante ese derecho, porque cuando está ese derecho yo tengo que ese medio tiene que tener recursos. Y aquí no hay recursos de otros lados, no van a haber recursos internacionales, recursos de empresas. Aquí, por eso que el Estado tiene que hacerse cargo de alguna manera de esa diversidad de comunicaciones. Pero nuestra política por lo menos ha sido directamente proteger a los medios comunitarios, estamos en sintonía con ellos, estamos en sintonía con Piensa Prensa, con Muro Resistencia, con Canal de Victoria, tratamos de tener una relación estrecha, por lo menos a través de los salvoconductos, y como nos activamos todos los viernes, cuando hay detenciones, nosotros activamos de la misma manera a los abogados y abogadas, cuando se trata de un periodista o se trata de un comunicador social, sin distingo. Precisamente porque comprendemos y entendemos ese derecho a la comunicación de manera más amplia. Por eso yo igual hice la separación. Creo que nosotros reivindicamos el periodismo, ese periodismo que es donde estudiamos, cómo nos formamos precisamente, pero también haciendo la distinción de que hay otras formas de comunicar que no necesariamente es periodismo, no todas las formas de comunicación son periodismo, estamos claros. Entonces, ahí hay un lugar donde hay que cohabitar y hay que estar siempre en sintonía en comunicación, y si nosotros podemos colaborar ahí, potenciar espacios creativos, fondos, etcétera, no tenemos ningún problema en estar siempre coordinados con los medios de comunicación alternativos sociales, que no necesariamente tienen periodistas, hay otros que sí tienen, pero no hacemos distinción en eso nosotros, por lo menos. Gracias. Mira, una pregunta de Jorge Elgueta. Dice, ¿existe un periodismo complaciente con el régimen, poco punzante, poco cuestionador y tolerante con afirmaciones de personeros de gobierno y de las estructuras de poder que a todas luces son falsas y de espaldas a los hechos? ¿Qué sucede con esos profesionales? ¿Es una postura acomodaticia? ¿Temor a perder el trabajo? ¿Temor a posibles represalias? ¿O es que se ha normalizado la falta de veracidad? Ya, un poco yo lo mencionaba igual, creo que con el tiempo se ha ido dando este tipo de periodismo, un periodismo que no cuestiona mucho, que está en sintonía con los gobiernos de turno, que no le incomoda mucho quien esté gobernando en la práctica. Y por lo tanto hay una relación, se van construyendo relaciones hasta emocionales muchas veces, sobre todo cuando los periodistas salen a terreno con los presidentes o presidentas, por eso que siempre uno se recomienda a los medios de comunicación que vayan rotando eso para que no se genere ninguna relación, que no es una relación, no podemos oponernos a relaciones sentimentales de repente entre la prensa y los gobiernos de turno, digámoslo así, sino que cuando me refiero a eso, cuando hay trabajo, cuando hay salida a gira, etcétera, sino que a veces se pierde precisamente ese criterio, nosotros no hablamos de objetividad, pero sí se pierde de repente esa distancia. Ahora, por eso que es tan complejo cuando aparecen medios de comunicación que abordan otras temáticas o tienen otro invitado. El periodismo se ha hecho un poco en esa línea en el último tiempo, y para nosotros ha sido complejo la relación con muchos colegas de los medios de comunicación tradicionales, porque hemos tenido, para nosotros no son nuestros enemigos, por supuesto, si son nuestros colegas, pero sí nosotros hemos hecho muchas críticas sobre tratamiento informativo, sobre situaciones, sobre el caso Panguipulli, por ejemplo, nos referimos y fuimos vilipendiados por un sector importante de periodistas que, por las afirmaciones que nosotros hicimos. En el caso del caso Tomás también nos pronunciamos por el tema del tratamiento informativo, nosotros estamos, porque nos corresponde, porque nosotros tenemos un código ética. Ahora, desde el punto de vista de las sanciones, nosotros podemos hacer sanciones públicas en el sentido de hacer denuncias, decir, ojo con los tratamientos, tampoco pretendemos ser los pastores, digámoslo así, decirle cómo tienen, porque cada uno tiene su propio criterio, la ética periodística debería estar incorporada en cada uno de los profesionales de las comunicaciones, pero es un poco lo que ha pasado en la prensa en el último tiempo. No es una prensa incisiva, estamos claros,
nos cuesta ver cuando pasa algo distinto, nos genera lo que sucedió ahora con la red, que nos genera, en algún sector le genera incomodidad. No estamos acostumbrados a esa prensa, por eso que nosotros valoramos el trabajo que hace la Mónica González, la Alejandra Matu, que hacen un aporte ahí importante desde otra perspectiva y no tienen miedo de, bueno, lo que pasó con la Alejandra Matu con el caso de la reina es emblemático, cuando el tema de, cuando él dijo, yo apago el botón y me desconecto del programa. Eso demuestra que vamos caminando de a poquito a construir otro tipo de relato y nosotros tenemos nuestra propia interna está relacionada con denuncias que pueden hacer periodistas y no periodistas ante el tribunal ético para denunciar situaciones de cuando uno siente que se está afectando la ética periodística. Y lo otro es que creemos que también es como cuando hablamos de potenciar la defensoría de la audiencia, potenciar las denuncias, también creemos que es importante ese lugar, pero es una pelea, no sé si una pelea, porque no creo equivarlo a ese lugar, pero una situación constante que tenemos. Podemos estar equivocados nosotros, obviamente, pero nosotros creemos que efectivamente hay colegas que se autocomplacen directamente trabajando y creen que efectivamente están haciendo un periodismo ético, que bueno que no sea tan incisivo, que bueno que no cuestiona el poder. Yo por lo menos personalmente tengo otra concepción del periodismo y por lo tanto no quiero impregnar mi mirada, mi visión porque represento un gremio. Pero sí es importante, yo creo que avanzar en estas nuevas formas de hacer periodismo que las perdimos, en algún minuto existieron, ese es el tema. Las generaciones nuevas creen que este es el único sistema de medios que existe y que es válido, pero en algún minuto hubo un periodismo distinto, hubo un periodismo incisivo, hubo más medios de comunicación, uno podía ir al kiosco diario y comprar Fortín Mapocho, La Cauce, La Época. Hoy día no existe esa posibilidad. O uno podía cambiar el canal de televisión, en ese tiempo todavía algunos canales estaban vinculados a las universidades, había otro tipo de contenido, las radios también. Hoy día como que se han ido homogenizando, se han ido pareciendo mucho, y al parecerse mucho se aparecen los relatos también. Entonces es bueno como ir quebrando esos paradigmas, pero sí están presentes. O sea, nos hacemos cargo también de esa presencia y ojalá que en algún minuto con los colegas de los medios de comunicación tradicionales podamos también trabajar en función de eso, en jornada educativa, jornada reflexiva. Vuelvo a insistir, nunca lo hemos visto, no son nuestros enemigos, por supuesto, pero sí a veces nos encontramos en veredas distintas. Creo que hay que hacer un esfuerzo todavía para poder juntarnos y poder levantar juntos demandas. Es mucho mejor trabajar con el sindicato de periodistas del 7 o de la Bio Bio que avanzar solo, porque es una demanda que los medios de comunicación tienen un tremendo rol para instalar estas demandas. Pero fíjense, solo un detallito como para con esto termino. Los medios de comunicación en general, ustedes pueden hacer un recorrido. ¿Dónde se ha instalado el tema del derecho a la comunicación? ¿En qué medio? Véanlo. En los medios alternativos, el Desconcierto, la Red Universidad de Chile, la Red hoy día que hizo un debate exclusivamente para hablar sobre el derecho a la comunicación y libertad de expresión, con la Mónica Concepción, con la María Olivia Monkever y donde participamos nosotros también. Entonces, son pocos medios de comunicación los que están haciendo ese debate y nosotros creemos que es importante que todos los medios de comunicación impulsen el debate del derecho a la comunicación. Puede que pase otra cosa y puede ser que finalmente terminemos asegurando solo la libertad de expresión, pero es un debate que es legítimo que lo demos, pues las aspiraciones y los sueños son parte de nuestras vidas, entonces podemos aspirar a ese lugar que a mí me parece mucho mejor que el que tenemos. Si tenemos, mientras más medios de comunicación tengamos, más diversos, yo creo que va a ser una democracia, me imagino, mucho más sólida, más fuerte. Y por lo tanto, por eso que es importante la democratización de las comunicaciones y la democratización también del espacio radioeléctrico, etcétera, en todos sus niveles. Bien, gracias Danilo. Mire, en honor al tiempo y queriendo respetar los compromisos que Danilo tiene, los cuales ya algo de señalar, incluso el mismo Danilo del comienzo, tiene un compromiso más tarde, digamos, con la red, sobre el tema bastante contingente. Quisiéramos cerrar acá, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, agradecer particularmente de Danilo. Yo creo que su exposición ha sido buenísima, digamos. Nos ha aclarado muchos aspectos, digamos, de este terreno que a veces, digamos, nos coloca en una suerte de nebulosa, digamos. Danilo, quisiera
decir algo para cerrar? ¿Algo se le ocurre? No solo agradecer el espacio porque estas reflexiones, volver a insistir, no están tan instaladas dentro de la ciudadanía, agradecer el espacio siempre. Yo siempre disponible el colegio para estar en los debates. Podemos tener diferencias, obviamente, de eso se trata, que es rico también el debate cuando existen diferencias de opiniones, pero creo que este debate nos corresponde a todos darlo. Entonces yo los invito solo a que donde estén, cuando defiendan a lo mejor de manera fuerte y potente algunos derechos, el derecho a la vivienda, pensiones, vayan instalando también el tema del derecho a la comunicación, porque uno lo habla de manera indirecta muchas veces, cuando uno critica la televisión o los diarios, precisamente está hablando de eso. Es cuando uno critica los hospitales, cuando no me atendieron bien, etcétera, o que es la diferencia que existe entre un hospital y otro. Cuando uno está en sus casas y habla de cómo ve los medios de comunicación, también nos ayudan a instalar el debate del derecho a la comunicación, que es una demanda de toda la ciudadanía. Solo quedarme con eso, darle las gracias y de verdad saludarlo desde mi condición de presidente, mi responsabilidad que tengo hoy día como presidente del Colegio de Periodistas, ponerme a disposición, y saludarlos también desde la UPLA, una universidad también hermana de su alma mater, de su lugar me imagino, de donde estuvieron trabajando, aportando durante tantos años, o siguen aportando de distintas formas. Eso, y un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Danilo. Por favor. Gracias, Danilo. Aplauso virtual. A la noche en la red. Y recordarles a todos que mañana a las 20:30 tenemos un encuentro con Marcos Barraza, ¿cómo se llama? Director de la Escuela de Psicología de la USACH, exministro, y Camila Vergara, dirigente feminista mapuche. Y nuevamente nos encontraremos, ¿no?, para una conversación tan interesante como la que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias por asistir y por el respeto a nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. No, perfecto. Muy bien. Gracias, Danilo. Gracias. Vamos a ver.